Buenas noches, hermanos. Saludarles en el amor del Señor. Hoy quise cambiar de lugar. Ustedes podrán ver al frente un fuego. Agradecido a Dios, hermanos, por todo este tiempo que el Señor viene trabajando con nosotros. Yo no sé cómo están ustedes en casita. Yo ruego al Señor cada día por sus familias y por su vida espiritual. Cada mañana es mi oración que Dios sea real en cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo sea quien guíe, quien ilumine, quien fortalezca, quien consuele a cada uno de ustedes. Y seguiremos buscando de Dios. Él llegó a nuestra vida, nos perdonó, nos adoptó como sus hijos, cambió nuestra vida, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo espero y ruego a Dios que su vida sea diferente, que su conducta cristiana en el lugar donde usted se encuentre sea la forma, la manera en como Dios quiere que usted viva. Y de eso hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Personal, en familia, en la sociedad. Y vamos a seguir compartiendo la palabra. Siempre habrá palabra de parte del Señor. Siempre habrá un mensaje de parte del Dios Todopoderoso. Y bueno, y con este fondito que está este fuego, y hay una musiquita ahí que quizá al final vamos a subir el volumen para orar un momentito con ustedes. Nos ubicamos en el libro que el apóstol Pablo escribiera a los Efesios. Capítulo 1. Vamos a leer del 15 al 19. Efesios capítulo 1, verso 15 al 19. ¿Tienen ya sus Biblias? Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Recuerden que hemos venido estudiando los 14 versículos ya como en 5 lecciones, en 5 enseñanzas. Y vamos a seguir viendo algunos pasajes que son claves para ir creciendo espiritualmente. Si usted se ha dado cuenta, es corto el mensaje, pero también son puntos claves que nos ayudan a ir reflexionando sobre nuestra vida con Dios, sobre nuestra vida en familia, nuestra vida personal, nuestra vida con la sociedad. La vida cristiana, hermanos, es integral, es completa. Y vamos a seguir viendo esta parte tan importante hoy sobre la oración cristiana. Dice la palabra de Dios así, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Estén atentos, miren. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, yo he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, para con todos los cristianos. Fe y amor había visto Pablo en los hermanos de Éfeso. Características, cualidades dignas de resaltar en una iglesia. Fe y amor. Qué lindo es tener fe y tener amor. No solamente creer en Dios, sino mostrar el amor de Dios hacia los demás. Qué bello. El verso 16 dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo cada vez que oraba, él tenía en cuenta a los hermanos de Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría. Miren el deseo del apóstol Pablo. Vivió que en Éfeso había fe, pero también había amor. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, yo voy a seguir orando por ellos para que también reciban sabiduría, porque la van a necesitar.
para que os dé espíritu de sabiduría, pero también espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que los hermanos de Éfeso pudieran conocer de cerca al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia de Éfeso pudiera tener experiencias claras con el Señor. La palabra le fuera revelada a los hermanos. ¿Cuán importante es ello? Me pregunto, ¿nosotros estamos recibiendo revelación de Dios? ¿Estamos sintiendo que el Señor revela su palabra a nuestras vidas? ¿Hay un rema de parte de Dios para nosotros? Verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y poder nosotros estar convencidos y tener la seguridad para qué nos llamó el Señor, y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuáles las riquezas, saber cuáles son esas riquezas en Dios. Yo no sé si usted desea saber ello. Hablábamos la semana pasada de las riquezas espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de ser hechos, por ejemplo, hijos de Dios. Verso 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Preciosa palabra, ¿verdad? Miren, si pudiéramos solamente detenernos en estos versículos aquí, quizá decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? Yo estoy seguro que Dios ve nuestra necesidad y hablaría en nuestros corazones. Pero permítame compartir algo más. Si usted se da cuenta, aquí vemos al apóstol Pablo haciendo una oración. Y yo llamo esto la oración cristiana. La oración cristiana. ¿Cómo es la oración cristiana? La oración cristiana muchas veces se ha reducido, en algunos casos, a una presentación de nuestras peticiones delante de Dios, y están orientadas básicamente en satisfacer, por ejemplo, nuestras necesidades, por ejemplo, necesidades materiales, alimento, vivienda, vestido, trabajo, y casi siempre, difícilmente en nuestras oraciones incluimos las necesidades de nuestro prójimo. Casi la mayoría de nuestras oraciones es: Señor, mis problemas, mira esto, mi casa, mis hijos, mi trabajo, todo, mi. Estamos siempre. Pero la oración cristiana es una oración que tiene en cuenta a los demás. Así como el apóstol Pablo: oro por vosotros. Tenía en cuenta a los hermanos en Éfeso. Sabía que ellos tenían fe, tenían amor, pero él igual seguía intercediendo por ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que considerar este detalle que el apóstol Pablo nos enseña en esta noche. Tenemos que incluir a nuestro prójimo. Tenemos que interceder por las personas que están pasando necesidad, por nuestra familia cristiana. En esta sección a la carta a los Efesios, en este pasaje que hemos leído, miren, destaca la oración que el apóstol Pablo hizo a favor de la salud espiritual integral de los cristianos de la ciudad de Éfeso. Salud espiritual integral. Pidió sabiduría, ¿verdad? Pidió revelación. Aparte de saber que en la iglesia había amor y fe. ¿Se da cuenta cuán importante es orar e interceder por los demás? Para que el amor de Dios, el actuar de Dios sea completo en nuestras vidas. Es muy bueno todo esto. Conocía la realidad de la iglesia el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sabía muy bien en qué ellos necesitaban crecer y en qué madurar también como creyentes. Y por eso el apóstol Pablo reconoce la fe y el amor, pero también el apóstol Pablo ve que les falta sabiduría. Necesitaban recibir revelación de Dios. ¿Será que también esa es nuestra necesidad? ¿Será que quizá también necesitamos sabiduría de parte de Dios, o quizá nos está faltando amor por Dios y por nuestro prójimo? Quizá nuestra fe ha menguado, o quizá nuestra fe aumentó durante este tiempo. Pero es necesario que meditemos. ¿Cómo podemos aprender de la oración del apóstol Pablo? ¿Qué podemos aprender de la oración del apóstol Pablo?
¿Oramos cada día por nuestro prójimo creyente y no creyente? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestra vida comunitaria? Y es importante saber cómo debe ser nuestra vida comunitaria. La vida comunitaria de los discípulos de Jesucristo, además de participar en el culto común, en un culto normal, en una liturgia, así como cuando usted asistía un martes, un sábado, un domingo en la mañana o en la tarde, miren, se tiene que expresar también en la oración cotidiana que cada uno hace por sus hermanos en la fe. Esto es necesario para crecer o para madurar como creyentes. Es importante. Tiene que ser así porque se cree no en la soledad de la habitación, miren, sino en la comunión de los santos. Hay tiempos en que usted y yo tenemos que estar solos delante del Señor. Hay momentos en que tenemos que estar solo con Dios, hablando con Él en nuestro tiempo devocional personal. Pero en medio de esa oración a solas con Dios, usted no tiene que dejar de orar en comunidad, por la comunidad, por su iglesia, por su prójimo, por la gente que está pasando necesidad. Muy bien, ¿qué más vemos aquí considerando la vida comunitaria? Y quiero aquí hacerte algunas preguntas. ¿Cómo se expresa tu vida cristiana en relación con el prójimo? ¿Cómo se expresa tu vida cristiana en relación con el prójimo? ¿Qué significa que Pablo amaba a todos los santos? ¿Quiénes son los santos? Cuando usted abre la carta a los romanos o ve el primer capítulo, les dice santos. A los corintios, que eran unos hermanos de verdad con unas situaciones muy complicadas para un pastor, y incluso para Pablo le fue difícil por varias razones que ya en algún momento estudiaremos esa carta. Pero el apóstol Pablo llama santos. ¿Será que ellos no tenían ningún error? ¿Será que ellos eran una iglesia perfecta? Claro que no, eran santos porque habían encontrado a Cristo en su corazón. Desde el momento que Cristo entra a la vida de alguien, santifica, lo purifica. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y por lo tanto es una iglesia santa. No porque sea perfectos o no porque hagamos las cosas muy bien o hagamos muchas cosas. Todo lo contrario. Si somos llamados santos es porque Cristo, el Espíritu Santo, ha santificado nuestra vida. Entonces Pablo llama santos a todos con mucho amor. ¿Nosotros amamos a todos? ¿O hacemos diferencia? No, yo puedo amar a fulano de tal, pero esa persona no me cae. Eso no es un lenguaje cristiano. Ay, ese hermano no me cae. No es un lenguaje cristiano. El apóstol Pablo tuvo que aprender a amar a los gentiles. Un judío veía a los gentiles de una manera muy cruel, de una manera tan despreciable. Pero cuando conocieron a Cristo, ellos se dieron cuenta que esas personas, que los gentiles también merecían la salvación y Cristo también había muerto por ellos y aprendieron a amarlos. ¿Le fue fácil al apóstol Pablo? Claro que no. Le fue muy difícil, pero por el amor a Cristo Jesús, por sus convicciones, aprendió a amar también a los gentiles. Y ese es el amor que Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Amamos a todos? ¿Quiénes son los santos a los cuales se refiere el apóstol Pablo? Ya respondí, ¿verdad?, esa pregunta. ¿Oraba siempre por ellos o solo lo hacía cuando se acordaba de ellos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Siempre oro por vosotros. ¿Oramos por nuestro prójimo cada día? ¿Los tenemos presentes en nuestra memoria? ¿Qué recordamos de ellos cuando estamos en comunión con el Señor? Hemos visto la vida comunitaria del cristiano. Quizá no podamos hoy en tiempo de COVID estar en comunidad, pero nuestra oración debe ser comunitaria, debe ser por los demás. Y eso hacemos cada mañana a las 7 de la mañana. Pero usted, su vida de oración, su vida de devoción. La oración cristiana nos ayuda a crecer en la fe en Jesucristo. Todos nosotros, así tengamos muchos años de creyentes, necesitamos crecer, seguir creciendo en la fe cristiana. Es casi común, particularmente cuando estamos en situaciones de crisis, reconocer que necesitamos sabiduría y que necesitamos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué pedía el apóstol Pablo para los creyentes de la ciudad de Éfeso? Clarito está en los primeros versículos que hemos leído. Hay que revisarlo una vez más en la palabra. ¿Por qué es necesario tener sabiduría o la capacidad de tomar buenas decisiones y de actuar responsablemente? ¿Necesitamos sabiduría?
¿Usted necesita sabiduría? Yo le pido a Dios cada mañana. ¿Por qué es vital recordar que tenemos esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es la herencia que tienen los creyentes? ¿Cómo tienen que valorar esa hermosa herencia que Dios nos ha dado? Pablo decía, ¿cómo voy a descuidar una salvación tan grande? ¿Qué tenemos que hacer para crecer o madurar en la fe cristiana? ¿Qué poder ha actuado en nuestra vida, transformándola, dándole un nuevo valor y sentido? ¿Qué poder? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a terminar este estudio con una oración. Y ahí en casita yo he anotado en el mensaje, haga que todos participen con breves oraciones personales o en grupos de 2 o 3 personas. Me gustaría que eso hagamos, así como a veces lo hacíamos en el templo. Finalmente, como acción de gracias, canten al Señor alguna canción de confianza en su amor o de esperanza cristiana. Entonces vamos a orar en este momento. Quizá de una manera personal, cada uno puede orar según su sentir. Luego, eso puede ser unos minutos. Luego el líder de Casa de Bendición puede reunir de 2 o de 3 o de 4 y podamos ahí orar juntos. Y al finalizar todos cantemos un himno o el coro que a usted le parezca que es un coro de confianza en el amor de Dios o de esperanza cristiana. Que Dios te bendiga grandemente. Les amamos en el amor de Cristo. Oramos por ustedes siempre. Sigamos buscando el rostro de Dios, que la mejor vida es vivirla con Jesucristo. Un saludo especial de mi familia, de la familia pastoral. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia y disfrutemos en casa este tiempo de adoración. Y el Señor seguirá supliendo cada una de nuestras necesidades. Que Dios te bendiga. Gracias por reunirte en tu casita de bendición.